tardes, soy la contadora María Silvia Gavín. Vamos a desarrollar el trabajo práctico número 5 de previsión para créditos de dudoso cobro. Vamos a ver un poquitito qué es la previsión para crédito de dudoso cobro. La previsión para crédito de dudoso cobro se constituye para absorber los posibles incobrables contenidos en el saldo de créditos por venta al cierre del ejercicio, por lo que surge la necesidad de utilizar cuentas regularizadoras para aquellos que potencialmente pueden no cobrarse, de manera que al cierre del ejercicio se muestre el total de cuentas por cobrar regularizadas por la previsión de incobrabilidad. Entonces, ¿qué es la previsión para crédito de dudoso cobro? Es una cuenta regularizadora. ¿Y qué regulariza? Regulariza el rubro créditos por venta. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Que el saldo de créditos por venta quede evaluado como corresponde, ¿sí? De manera tal que le restemos, le saquemos los potenciales incobrables que se pueden presentar a lo largo del ejercicio. Para calcular esta previsión existen dos métodos. Por un lado, el método estadístico y por otro lado, el método analítico. ¿El analítico de qué se trata? De analizar cada caso en particular en función de la antigüedad y condición del crédito. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Analizamos uno por uno cada uno de los créditos y vamos viendo si corresponde o no constituirle una previsión. En cambio, tenemos el otro método, que es el método estadístico, que consiste en aplicar un porcentaje promedio de incobrabilidad de años anteriores sobre las cuentas por cobrar. Entonces, ¿qué hacemos? Nos fijamos de los ejercicios anteriores, cuántos fueron los créditos por venta, el total de créditos por venta, y calculamos cuánto fue el porcentaje sobre el total de créditos por venta de los que realmente, efectivamente, fueron incobrables. Con eso vamos a sacar un porcentaje promedio de los últimos ejercicios y vamos a determinar cuál es el porcentaje de la incobrabilidad. Otra cosa a tener en cuenta. Ustedes vieron que dentro del rubro créditos tenemos distintos tipos de créditos. Vamos a tener por un lado los créditos que provienen de la actividad principal del ente y por otro lado los otros créditos que son aquellos que no tienen origen en la actividad principal del ente. Lo primero que tenemos que hacer es separarlos, depurarlo al rubro créditos por venta, ¿sí? ¿Para qué? Porque la previsión nosotros la tenemos que calcular exclusivamente sobre aquellos que forman parte del rubro créditos por venta. ¿Qué cuentas podemos encontrar dentro del rubro créditos por venta? Podemos tener deudores por venta, deudores morosos, deudores en gestión judicial, puede ser documentos a cobrar siempre y cuando el origen provenga de la venta de la actividad principal del ente, ¿sí? Dentro del rubro otros créditos, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar anticipos por la compra de bienes de uso, podemos encontrar anticipos de sueldos, anticipos de algún impuesto, ¿sí? Habiendo hecho estas aclaraciones, vamos a pasar entonces al desarrollo del trabajo práctico. Entonces vamos al caso 1. La empresa previsora Noroeste S.A. cierra su ejercicio el 31 del 12 de X4. Prepara sus papeles de trabajo para la preparación de sus estados contables y constata en el mayor del rubro créditos las siguientes partidas. Y tenemos deudores por venta por 33.000, deudores venta bienes de uso por 12.000, documentos a cobrar 45.000, anticipo impuesto a las ganancias por 10.000, intereses a devengar por 5.000, anticipo de sueldos 5.000, deudores morosos 3.000, deudores garantía prendaria 50.000, deudores en gestión judicial 10.000, documentos a cobrar vencidos por 5.000. Lo que hace un total del rubro créditos de 168.000. Y nos aclara que los documentos a cobrar tienen origen en la venta de mercaderías. La empresa decide continuar con la política de previsionar los créditos de dudoso cobro a los efectos de medir lo más razonable posible el saldo del rubro créditos por ventas y sus consecuentes resultados, teniendo en consideración lo previsto por la ley de impuestos a las ganancias. De acuerdo a la documentación de la empresa, el comportamiento de los créditos por venta en los ejercicios anteriores fue el siguiente. Y nos da un cuadrito donde nos dice cuántos fueron los créditos por venta de cada uno de los ejercicios anteriores y cuál fue la incobrabilidad real. Así entonces tenemos para el ejercicio X1 créditos por venta por 715.350 y la incobrabilidad real fue de 19.314. Para el ejercicio X2 tenemos créditos por venta por 865.560 y la incobrabilidad real fue de 24.668. Y para el ejercicio X3 tenemos 975.200 y la incobrabilidad real de 35.107. ¿Qué nos pide? Calcular estadísticamente al cierre de X4 el importe de los presuntos incobrables para X5, registrar
con un asiento global la creación de la previsión al cierre del ejercicio, exponer el rubro créditos por venta y otros créditos y suponer que en el ejercicio X5 se dio una incobrabilidad real igual a la previsión calculada en X4, que la incobrabilidad es mayor en 1.000 pesos a la previsión calculada en X4 y que la incobrabilidad real es menor en 500 pesos a la calculada en X4. Vamos entonces a la solución. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que nos pide? Que calculemos estadísticamente la previsión. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que vamos a separar? Vamos a separar el rubro créditos. Vamos a tener por un lado los créditos por venta y por otro lado los créditos que no tengan ese origen. De esa forma nos van a quedar dentro del rubro créditos por venta, nos va a quedar deudores por venta, documentos a cobrar, intereses a devengar, deudores morosos, deudores en gestión judicial y documentos a cobrar. Y dentro del rubro otros créditos nos va a quedar deudores por venta de bienes de uso, anticipo de impuesto a las ganancias, anticipo de sueldos y deudores garantía prendaria. ¿Sí? ¿Sobre qué vamos a calcular nosotros la previsión? Sobre los créditos por venta. ¿Cuánto es los créditos por venta? 91.000. ¿Y cómo habíamos dicho que se calculaba utilizando el método estadístico? Habíamos dicho que era un promedio de los incobrables reales sobre los créditos por venta, ¿sí? De los últimos ejercicios, ¿sí? Un porcentaje promedio. Y nos daban, ¿se acuerdan? La tablita donde nos daba cuánto era el rubro créditos y cuáles eran los incobrables reales para el ejercicio X1, X2, X3. Entonces lo que hacemos, vamos a tener los incobrables para el ejercicio X1, X2, X3, dividido las cuentas por cobrar de los ejercicios X1, X2, X3. De esta forma, bueno, multiplicamos por 100 para obtener un porcentaje. De esta forma nos da que el porcentaje de incobrabilidad es un 3,09%. ¿A qué le vamos a aplicar eso? A los 91.000 que nosotros calculamos que correspondían al rubro créditos por venta. Entonces, haciendo los 91.000 por porcentaje de incobrabilidad, que es de 3,09, obtenemos el monto de la previsión, que es de 2.815,65. ¿Qué nos pedía después el ejercicio? Que la registremos a esta previsión. ¿Cómo vamos a registrar esta previsión? Es la constitución de la previsión. Vamos a hacer deudores incobrables a previsión para crédito de dudoso cobro por 2.815,65. ¿Sí? El inciso C nos pedía que expongamos el rubro créditos por venta y otros créditos. Fíjense, lo que nosotros tenemos es lo mismo que lo hicimos cuando depuramos. ¿Se acuerdan que separamos los créditos por venta de los otros créditos? Pero fíjense que en créditos por venta le agregamos la previsión restando. ¿Por qué resta? Porque es una cuenta regularizadora. ¿Y qué hacen las cuentas regularizadoras? Ajustan el saldo. Entonces, de esta forma, habiéndole agregado la previsión para créditos de dudoso cobro, nos queda el total del rubro créditos por venta en 88.184,35. Y otros créditos nos va a quedar igual en 77.000 pesos. ¿Sí? ¿Qué nos pedía después? Que supongamos que durante el ejercicio X5 se dieron 3 situaciones. La primera situación, que la incobrabilidad real es igual a la previsión. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? ¿Sí? En el momento que se utiliza la previsión, en el momento que se da la declaración de incobrabilidad del deudor, en ese momento vamos a hacer la utilización. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a debitar la cuenta previsión y vamos a hacer previsión para créditos de dudoso cobro a deudores por venta. Y en el momento que se declara la incobrabilidad es cuando yo le doy de baja a ese crédito. ¿Sí? ¿Por qué yo los deudores incobrables los mandé cuando hice el cierre del ejercicio anterior? Cuando constituí la previsión, porque es un resultado atribuible al ejercicio anterior. Por eso se hace de esa manera, ¿sí? Entonces, en la alternativa 1, que me dice que la incobrabilidad real es igual a la previsión calculada en el ejercicio X4, entonces voy a hacer, en el momento que se utiliza la previsión para crédito de dudoso cobro a deudores por venta por 2.815,65, ¿sí? En el segundo supuesto me dicen que la incobrabilidad real es mayor en 1.000 pesos. ¿Qué significa? Si la incobrabilidad real es mayor, o sea, yo calculé mi previsión por 2.815 y los deudores incobrables fueran por 3.815,65. ¿Qué significa esto? Que la calculé mal, la calculé de menos, ¿sí? La calculé en defecto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo a mi previsión
la voy a cancelar por el monto que yo la tengo. Yo necesito que mi previsión al cierre del ejercicio me quede saldada, ¿sí? Entonces, yo al cierre del ejercicio me voy a fijar cuál es el saldo que tiene mi previsión y ¿qué voy a hacer? La cancelo. Necesito que quede en cero. Entonces, la previsión para crédito de uso cobro la voy a utilizar en su totalidad por los 2.815,65. Pero los deudores incobrables no fueron 2.815,65, fueron 3.815,65. Entonces, ¿qué hago? Voy a cancelar mis deudores por venta, voy a darlos de baja en los 3.815,65. ¿Y qué hago con esos 1.000? Con esos 1.000 que me quedaron dando vueltas. Voy a utilizar la cuenta área. ¿Por qué utilizo la cuenta área? Porque es un resultado atribuible al ejercicio anterior. Recordemos que habían dos razones por las cuales se utilizaba área. Una era la corrección de errores. Justamente es este caso, ¿sí? ¿Por qué? Y porque calculé mal la previsión. La calculé en defecto, la calculé de menos. Entonces, por eso utilizo la cuenta área. Y entre paréntesis, le agregamos previsión calculada en defecto para saber por qué corresponde su utilización, ¿sí? Y en la alternativa 3 es la inversa. Me dice que la incobrabilidad real es menor en 500 pesos. Entonces, ¿qué voy a hacer? De vuelta lo mismo. La previsión la cancelo por el importe que la tengo, ¿sí? O sea, por los 2.815,65. Pero mis deudores por venta no fueron por ese importe. Fueron por 2.315 por 65. Entonces, mis deudores por venta los voy a dar de baja en 2.315,65. Y la diferencia también voy a utilizar la cuenta área, pero en este caso la voy a acreditar. ¿Por qué? Porque la calculé en exceso, ¿sí? Entonces, utilizo la cuenta área, entre paréntesis, le aclaro que es una previsión calculada en exceso, ¿sí? Con eso entonces terminamos el caso 1. Vamos a ver entonces el caso 2. ¿Qué me dice el caso 2? El mayor de la cuenta previsión para crédito de dudoso cobro muestra los débitos y los créditos registrados por la empresa durante el ejercicio económico anual iniciado el 1 del 1 de X4 y finalizado el 31 del 12 de X4. Y me da el mayor, ¿sí? Me da cada una de las fechas y me da qué es lo que se hizo. Me dice que el 31 del 12 de X3 tengo la creación de la previsión por 800 pesos. Y me aclara, la primera llamadita me dice, el 31 del 12 de X3, creación del fondo de previsión por un importe de 800. El 15 del 4 tengo un uso de la previsión por 400 pesos. ¿Y qué me dice? Que se trata de un deudor de 400 pesos, originado en una transacción realizada durante el ejercicio X3, clasificado y registrado en la categoría de moroso. Este hombre fallece, no existiendo posibilidad alguna para su cobro. El 23 del 7 se hace otro uso de la previsión por 600 pesos. Y me aclara que es un deudor de 600 pesos correspondiente a una venta devengada en el ejercicio X4 con vencimiento a 30 días y se declara en quiebra. Un informe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la empresa indica la imposibilidad de efectivizar la cobranza a pesar de haberse agotado todas las instancias del caso. El 5 del 10 se hace otro uso de la previsión por 500 pesos y me aclara que por una sentencia judicial un crédito causado en una operación de venta realizada durante el ejercicio X3 es declarado inexistente porque la documentación respaldatoria presentada por la empresa es insuficiente. Por su situación existente, este crédito de 500 pesos se encuentra incluido en la cuenta de deudores en gestión judicial. Y después, ¿qué más tenemos en el mayor? El 10 del 10 tenemos un recupero, por lo tanto va acreditada la cuenta previsión en 500. Y me aclara que el 10 del 10 de X4, el Departamento de Créditos nos comunica que se han recuperado 200 pesos correspondiente a deudores declarados incobrables en el ejercicio X3. Se registró acreditándose la cuenta previsión. El 31 del 12 se constituye la nueva previsión por la suma de 1.000 pesos. ¿Y qué nos pide? Revisar si las registraciones realizadas fueron correctas, corregirlas en caso de corresponder. Cancelar el saldo de la cuenta previsión en caso de corresponder y registrar la previsión para créditos incobrables correspondiente al año X5, teniendo en cuenta que las estimaciones realizadas arrojan un importe de 1.000. Vamos entonces, antes de la solución, a hacer una aclaración. ¿Cuándo corresponde la utilización de la previsión y cuándo no? ¿Sí? Nosotros constituimos la previsión ¿cuándo? En la fecha del cierre del ejercicio. ¿Qué tenemos en cuenta para el cálculo de esta previsión?
el monto que tiene mi rubro créditos por venta, ¿sí? Entonces, yo tengo los créditos que nacieron, vamos a utilizar los ejercicios que tenemos acá en esta línea de tiempo. Los créditos que nacieron durante el ejercicio X1, ¿sí? Yo los tengo a la fecha de cierre de ejercicio, entonces sobre esos créditos son los que van a estar en el saldo de mi rubro créditos por venta, son los que utilizo para la constitución de la previsión. La declaración de incobrabilidad se da al ejercicio siguiente, en el ejercicio X2, entonces corresponde la utilización de la previsión. Es decir, ¿qué hace falta? Que el nacimiento del crédito sea en un ejercicio y la declaración de incobrabilidad sea en el siguiente. Dicho de otra manera, para poder utilizar la previsión, necesito que haya estado incluido dentro del rubro créditos que yo utilice como base para el cálculo de esa previsión. ¿Sí? ¿Esto por qué es así? Porque el hecho generador es el nacimiento del crédito, es la venta que produjo el crédito, ¿sí? Ese es el hecho de generador. ¿Y a qué ejercicio va a ser atribuible si la venta se produjo en X1? Va a ser un resultado atribuible a X1, ¿sí? Aunque la incobrabilidad se haya declarado en X2. Por eso constituyo la previsión al cierre del ejercicio X1 y la utilizo cuando la declaración de incobrabilidad se da en el ejercicio siguiente. Distinto es el caso cuando ocurre que el nacimiento del crédito, el hecho generador, la venta, se produjo en un ejercicio y en el mismo ejercicio se produjo la declaración de incobrabilidad. No utilizo la previsión, va incobrable directo. Directamente voy a hacer una registración que sea deudores incobrables a deudores por venta, ¿sí? Directamente. No corresponde la utilización de la previsión. ¿Bien? Entonces, habiendo hecho esta aclaración, pasemos al desarrollo del trabajo práctico. ¿Qué es lo primero que se hizo? Nosotros tenemos que, dentro de nuestro mayor, que se hizo la creación de la previsión, en donde se acreditó la cuenta previsión por 800 pesos. Entonces, ¿qué se hizo? Deudores incobrables a previsión para crédito y dudoso cobro por 800 pesos. ¿Eso está bien hecho? Sí, está correcto. Así es como debe realizarse la constitución de la previsión. El segundo caso, ¿qué se trataba? Teníamos un uso de la previsión por 400 pesos el 15 del 4. Y era un deudor que se había originado en una transacción realizada durante X3 y en X4 este deudor se muere y no existe ninguna posibilidad de su cobro. Entonces, ¿qué pasa? El hecho generador, el nacimiento del crédito, ¿cuándo fue? En X3. ¿Y cuándo la declaración de incobrabilidad? En X4. Entonces, en este caso, ¿corresponde la utilización de la previsión? Sí, sí corresponde. ¿Qué es lo que se hizo? Previsión para crédito de dudoso cobro a deudores morosos. ¿Por qué utilizamos deudores morosos? Porque nos aclara el enunciado que estaba calificado y registrado en la categoría de moroso. Entonces, utilizamos la previsión, debitándola, y acreditamos deudores morosos porque ya no existe posibilidad alguna de su cobro. Por lo tanto, en este caso está bien utilizada la previsión. El siguiente uso de la previsión es del 23 del 7 por 600 pesos. ¿Y qué nos aclara? Que es un deudor que corresponde a una venta durante el ejercicio X4 con vencimiento a 30 días y se declara en quiebra. Entonces, ¿cuándo se produce la venta? En X4. ¿Cuál es el hecho generador? La venta. ¿Cuándo se produjo la venta? En X4. ¿Cuándo se declara en quiebra? En X4. ¿Corresponde la utilización de la previsión? No. En este caso, no corresponde. ¿Sí? ¿Y qué es lo que se hizo? Hicieron previsión para crédito de dudoso cobro a deudores por venta por 600. Y está mal utilizado porque corresponde a una venta de X4. Por lo tanto, no correspondía la utilización de la previsión. ¿Qué es lo que se debería haber hecho? ¿Sí? Es un incobrable directo. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos haber hecho directamente? Deudores incobrables a deudores por venta. Pero ya se hizo este asiento. Entonces, ¿qué hacemos para corregirlo? Vamos a hacer un ajuste que sea deudores incobrables a previsión para crédito y dudoso cobro de 600 pesos. De esta forma, la previsión ya no está siendo utilizada. ¿Sí? Vamos entonces al siguiente uso, que es el del 5 del 10 de X4, que nos dice que por una sentencia judicial, un crédito causado por una operación de venta realizado durante el ejercicio X3 es declarado inexistente. Por su situación existente, este crédito de 500 pesos se encuentra incluido en la cuenta deudores en gestión judicial. Entonces, ¿de qué se trata?
Es una venta que se realiza en X3 a crédito, por supuesto. ¿Cuál es el hecho generador? La venta. ¿Cuándo se produjo la venta? En X3. ¿Y cuándo cuándo fue declarado inexistente este crédito? En X4. Entonces, cuando se declara inexistente es la declaración de incobrabilidad. Entonces tenemos el hecho generador en X3 y la declaración de incobrabilidad en X4. ¿Corresponde la utilización de la previsión? Sí, sí corresponde. ¿Y qué es lo que se hizo? Previsión para crédito de dudoso cobro a deudores en gestión judicial. ¿Está bien hecho? Sí. Está correcta la utilización de la previsión en este caso. Vamos al último. Tenemos un recupero por 200, que se utiliza la previsión, ¿sí? En ese recupero. Y nos dice que el 10 del 10 de X4, el Departamento de Créditos nos comunica que se han recuperado 200 pesos, correspondiente a deudores declarados incobrables en el ejercicio X3. Y se registró acreditando la cuenta previsión. ¿Qué pasa acá? Nosotros venimos hablando de la venta, se produjo en un ejercicio, la declaración de incobrabilidad en otro ejercicio. ¿Cuál es el hecho generador? El hecho generador es la venta, ¿sí? En este caso, ¿qué pasa? Este recupero, esta cobranza, se considera un hecho generador distinto, otro hecho generador, ¿sí? Por lo tanto, no corresponde la utilización de la previsión, ¿sí? Podemos suponer en este caso, aunque el enunciado no nos aclara, pero que fue un crédito cuya venta y hecho generador se produjo en X3 y la declaración de incobrabilidad también se produjo en X3. Entonces yo el ejercicio anterior lo mandé ya incobrable directo. Entonces este recupero es un nuevo hecho generador. El hecho generador es puntualmente ese recupero, esa cobranza. Es un nuevo hecho generador. Entonces por eso no corresponde la utilización de la previsión. Entonces vamos a ver qué es lo que se hizo. Se hizo caja, porque me entra la plata, a la previsión para crédito de dudoso cobro, ¿sí? Entonces, se trata de un resultado atribuible X4, porque la cobranza del deudor de X3 se considera un nuevo hecho generador, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se debería haber hecho? No se debería haber utilizado la previsión. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Voy a debitar la cuenta previsión para devolverle los 200 pesos. ¿Y qué voy a acreditar? Una cuenta de resultado, porque se considera un resultado atribuible X4, ¿sí? Un resultado positivo. Entonces voy a hacer previsión para crédito de dudoso cobro a recupero de incobrables por los 200 pesos, ¿sí? Hasta acá entonces ya vimos todos los usos que se hicieron durante el ejercicio, ya vimos cuáles estaban bien utilizados, cuáles no, hicimos las registraciones correspondientes. Ya hicimos los ajustes, por lo tanto, ya nos quedó bien. ¿Qué nos pide después el enunciado? Que la cancelemos a la previsión. ¿Pero qué tenemos que hacerla antes de cancelarla? Tenemos que mayorizar. Para poder cancelarla, tenemos que saber con qué saldo nos quedó, ¿sí? ¿Y cuál es el saldo con el que nos queda la cuenta previsión? Nos va a quedar con un saldo deudor de 100. Si es un saldo deudor, ¿qué significa esto? Que fue calculada en defecto. Por lo tanto, yo voy a cancelarla. Voy a utilizar la cuenta área, previsión calculada en defecto por 100, a previsión para crédito de dudoso cobro por 100, ¿sí? Esos 100, ¿qué vamos a hacer? Los agregamos dentro de nuestro mayor y de esa forma la cuenta previsión para crédito de dudoso cobro nos va a quedar saldada. Fíjense, ahí se agrega los 100 pesos y queda saldada. ¿Y qué nos pide? Que registremos la nueva previsión y nos da el monto de cuánto es la nueva previsión, que es de 1000. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Deudores incobrables a previsión para crédito de dudoso cobro por 1000. ¿Sí? Con eso entonces terminamos con el desarrollo y la resolución del trabajo práctico número 5. Si tienen alguna duda, pueden canalizarla esta duda a través del foro de consultas creado en la plataforma para tal fin, o bien pueden hacerlo en sus respectivas comisiones en sus horarios de clase. Muchas gracias, hasta luego.